Muy buenos días, compañeros del Politécnico Gran Colombiano. Hoy hablaremos de punibilidad, derecho constitucional. En vigencia de la Constitución de 1886, la participación ciudadana en Colombia brilló por su ausencia. Esta casi que estaba condicionada al voto. De otra parte, la Constitución de 1991 optó por una forma de democracia en la cual los ciudadanos tienen una amplia gama de procedimientos democráticos que habilitan a los administrados a tomar un rol activo en el proceso de toma de decisiones y controlar la acción de los poderes públicos cuando consideran que ésta es disvaliosa por no guardar correspondencia con los postulados de la Carta Política. En los contenidos de esta lectura usted será capaz de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos democráticos y jurisdiccionales han sido creados por la Constitución del 91 para asegurar que la participación ciudadana no sea una quimera? Formas de democracia en la Constitución de 1991. La Constitución Política de 1991 organiza el Estado en una república democrática, participativa y pluralista. Según el artículo 1 de la Constitución, el carácter democrático de la Constitución tiene al menos 4 implicaciones, a saber: A. El pueblo es soberano, lo que implica que es el origen de todas las manifestaciones del poder público y constituye toda la organización estatal. B. El pueblo, directa o indirectamente, es creador de las normas que regulan al Estado y a los administrados. C. El pueblo, directa o indirectamente, por medio de sus representantes, elige quienes integrarán los órganos por medio de las cuales se expresa el poder público. D. El pueblo en sí mismo puede intervenir en el ejercicio del poder público y limitar sus actuaciones. La democracia es un aspecto transversal de la arquitectura constitucional colombiana. La Constitución de 1991 consagra múltiples expresiones asociadas a la democracia, las cuales exteriorizan las implicaciones de ser un país democrático. Las formas en que ésta se presenta y los ámbitos en que ésta determina cómo deben funcionar los órganos del Estado y el proceso de toma de decisiones. Para garantizar que la democracia continúe siendo un rasgo distintivo del proyecto de sociedad diseñado por el Constituyente de 1991, se diseñó un complejo entramado de normas e instituciones para posibilitar que los administrados participen del ejercicio y control del poder político. En lo sucesivo de esta lectura, se tratarán asuntos relativos a las formas de democracia expuestas en la Constitución, así como algunos mecanismos que posibilitan el ejercicio de esta. Democracia participativa y representativa en Colombia. Todo país que se estime democrático dispone un grado de participación del pueblo en el proceso de toma de decisiones o en el ejercicio del poder político, siendo el grado de participación de la democracia será representativa o participativa. Pérez 2003 encuentra un comparativo de las formas de democracia en las constituciones de 1886 y 1991. En los términos del autor se dice: Artículo 2 de la Constitución de 1886 rezaba que la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece. Es decir, consagraba el principio de la soberanía nacional como fuente suprema del poder y como consecuencia de ello, la democracia era exclusivamente representativa o indirecta. En cambio, el artículo 3 de la Constitución de 1991 establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.
el pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Esto es, que ahora se consagra el principio de la soberanía popular, cuya consecuencia es la democracia directa, porque no se requiere de intermediarios o representantes del pueblo que ejerzan en su nombre el poder. Página 101. Como se ve en esta cita, el cambio constitucional de 1991 significó el paso de la democracia representativa a la participativa. Esto supone que el ciudadano no está solo vinculado a procesos electorales para tomar parte activa en la formación de la voluntad del Estado y en las decisiones estatales relacionadas con todo aquello que definirá el rumbo de su vida. Es por esto que en múltiples artículos de la Carta Política se crean modalidades por medio de las cuales el pueblo ejerce directamente el poder político. Son ejemplos de ello los siguientes: como constituyente según lo normado en el artículo 377 superior, como legislador en los términos del artículo 155 de la Constitución o como administrador en ejercicio de cabildos abiertos. Por todo esto, en el decir de la Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015, se considera nuestra democracia como representativa de control y decisión. La adopción de esta forma de democracia pretende que el sistema político alcance mayores niveles de eficiencia, los cuales se alcanzan con un Estado cada vez más orientado a servir a la comunidad, para lo cual el pueblo podrá participar directamente del proceso de toma de decisiones, exigir responsabilidad política o simplemente usar mecanismos de control respecto de la actividad estatal. En este contexto, la eficiencia del Estado no depende directamente del actuar de la administración pública, sino de la eficacia de la participación de los administrados. Para desarrollar todo esto, la Carta Política habla de la democracia como principio, derecho y deber. Una de las formas en que se desarrolla la participación es mediante los mecanismos de participación mencionados en el artículo 103 de la Constitución, pero estos no son la única forma en que se puede ejercer la participación en el marco de Constitución. Sobre el particular ha dicho la Corte Constitucional que los mecanismos de participación se deben interpretar en forma expansiva. En una providencia, el Alto Tribunal sentenció. La breve relación anterior de las normas constitucionales sobre las que se edifica la democracia participativa es suficiente para comprender que el principio democrático que la Carta prohija es a la vez universal y expansivo. Se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares, tanto públicos como privados, y también como la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado, y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo, pues su dinámica, lejos de ignorar el conflicto social, lo encausa a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente, conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción. La interpretación constitucional encuentra en el principio democrático una pauta inapreciable para resolver dudas o colmar lagunas que puedan surgir al examinar o aplicar un precepto. En efecto, a la luz de la Constitución, la interpretación que ha de primar será siempre la que realice más acabadamente el principio democrático, ya sea exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un nuevo ámbito.
El principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político fundamentado en los principios de pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-637-2001. Subrayas y negrillas propias del original. En lo sucesivo de este escrito se tratarán algunos de los principales mecanismos de participación popular en el contexto colombiano. Uno de ellos son judiciales. Mecanismos de exigibilidad de derechos. La Constitución habla de las acciones judiciales o administrativas para el control del actuar del Estado o la efectividad de los derechos como forma de participación. Para ello están el derecho de petición, la acción de tutela, habeas data, habeas corpus, las acciones de grupo y popular, acción de cumplimiento, entre otras. Acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución Política es el fundamento de la acción de tutela. Este es un mecanismo judicial diseñado para la defensa de los derechos fundamentales, cuando estos se encuentran en amenaza o vulnerados por autoridades públicas o particulares. Es susceptible de ser usado en todo momento y lugar ante todos los jueces sin importar su categoría. La acción de tutela puede ser ejercida por quien considere que sus derechos fundamentales han sido amenazados o violentados, pudiendo actuar directamente o a través de representante judicial. En caso de que el titular del derecho no pueda iniciar acciones para su protección, un tercero podrá actuar como agente oficioso de éste. La figura de la agencia oficiosa ha sido definida por la Corte Constitucional como una figura de carácter excepcional, pues requiere que se presente una circunstancia de indefensión o impedimento del afectado que le imposibilite recurrir a los mecanismos existentes para buscar por sí mismo la protección de sus derechos. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-148 de 2019. Sobre el particular se recomienda la lectura del artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991. En este artículo se dicen las circunstancias en que la acción procede contra acciones u omisiones de privados. La jurisprudencia de la Corte Constitucional señala 4 requisitos para la aplicación de la agencia oficiosa en sede de tutela. Estos son: 1. Que el agente manifieste expresamente que actúa en nombre de otro. 2. Que se indique en el escrito de tutela o que se pueda inferir de él que el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa, sin que esto implique una relación formal entre el agente y el titular. 3. Que el sujeto o los sujetos agenciados se encuentren plenamente identificados. Y 4. Que haya una ratificación oportuna mediante actos positivos e inequívocos del agenciado en relación con los hechos y las pretensiones consignados en la tutela. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-148 de 2019. El defensor del pueblo, personeros municipales y la Procuraduría General de la Nación pueden presentar acciones de tutela en nombre de quien lo solicite o que esté en situación de indefensión. Ahora bien, los derechos por los cuales se puede iniciar una acción de tutela son los denominados como fundamentales. Si bien el capítulo 1 del título 2 de la Constitución hace una lista de cuáles serán estos derechos, en realidad no estamos frente a una enumeración taxativa a las cláusulas de los artículos 93 y 94 de la Constitución. Se deben sumar los criterios jurisprudenciales para la identificación de derechos fundamentales. A esto debe sumarse el criterio de la conexidad, según el cual derechos colectivos o DESC pueden ser objeto de acción de tutela cuando la violación o amenaza de estos supone también la de un derecho fundamental.
Esta acción tiene los siguientes rasgos distintivos. Informalidad. Propicia el contacto directo del ciudadano con la administración de justicia. Cualquier persona sin necesidad de abogado puede hacer uso de ella. En ejercicio de esta, no se puede someter al administrado a un formalismo innecesario. La realidad se aborda con un lenguaje claro y directo. Subsidiariedad. La acción de tutela procede solo en casos en los que no exista otro medio de defensa judicial o el existente no sea eficaz para defender el derecho amenazado o violado, es decir, esté cerca de la producción de un perjuicio irremediable. Celeridad. Está diseñada para ser resuelta en forma pronta. Los términos para su decisión son impostergables. Incluso debe ser tramitada por el juez antes que cualquier otro asunto que tenga en su despacho, salvo el habeas corpus. Juez poderoso. El juez puede dictar cualquier medida necesaria para restablecer el derecho fundamental transgredido o evitar su amenaza. En caso de incumplimiento de las determinaciones del juez, se puede iniciar ante él múltiples procedimientos previstos en el decreto 2591 de 1991, como el incidente de desacato. Mecanismo directo o transitorio. Según sea la situación del solicitante de amparo, esta acción puede ser mecanismo directo o transitorio. Será directo por cuanto no está diseñado para ser proceso alternativo que se pueda usar en perjuicio de los medios judiciales ordinarios o adecuados para hacer efectivos los derechos constitucionales. De otra parte, será mecanismo transitorio en los eventos en que, aun cuando existan otros medios judiciales para la defensa de derechos, sea necesaria la intervención de un juez para evitar la producción de un perjuicio irremediable. Irrepetible. Se prohíbe la presentación de dos o más acciones de tutela por los mismos hechos. No suspendible. No se puede suspender a los ciudadanos la posibilidad de hacer uso de este mecanismo constitucional, ni siquiera durante estados de excepción. Se reitera, la acción de tutela no fue diseñada para sustituir medios judiciales ordinarios. Sin embargo, las autoridades en el ámbito de sus competencias a veces toman decisiones que son inadmisibles en un Estado constitucional por obviar en forma flagrante el principio de supremacía constitucional y los derechos fundamentales de los administrados. En esos excepcionales eventos, este mecanismo constitucional se erige en una forma de hacer cesar la arbitrariedad y restituir derechos. Estas situaciones anormales han dado lugar a la creación de subtipos de acciones de tutela. Estos son acción de tutela contra providencia judicial, acción de tutela contra actos administrativos, acción de tutela contra sentencias de tutela, entre otros. Para concluir con lo relativo a este mecanismo de protección, se harán precisiones sobre el trámite procesal de la acción. Esta inicia con una solicitud que se puede presentar en forma verbal o escrita. La solicitud contendrá una exposición de los hechos que permitan colegir la violación o amenaza de un derecho fundamental. Si fuere posible, se darán datos del presunto autor de la transgresión o amenaza, además de los datos de notificación del solicitante de amparo. La Constitución Política Colombiana estableció que ante cualquier juez se podría presentar la acción de tutela, pero el decreto 333 de 2021 modificó las reglas de reparto de la acción de tutela, las cuales en la práctica se asumen como reglas de competencia, lo que significa que la acción puede ser recibida por cualquier juez, pero se tramita según quien sea el demandado. Luego de presentada la solicitud, el juez dispone de 3 días para admitir la acción, salvo si de la solicitud no se puede determinar el hecho que funda petición o los derechos presuntamente violados, para lo cual se darán 3 días para presentar las correcciones solicitadas. Si no se hace, la acción se rechaza y el proceso termina ahí.
Posterior a la admisión, el juez dispone de 10 días hábiles para producir el fallo. Durante este periodo, el funcionario instructor puede decretar oficiosamente y practicar todas las pruebas que considere pertinentes. Pasados 10 días, el juez dicta sentencia y ordena que se dé cumplimiento en un plazo de 48 horas o deniega las pretensiones. Con la emisión de la sentencia de primera instancia, se da a las partes del litigio el término de 3 días hábiles para impugnar la decisión. Si lo hacen, el superior funcional del juez de primera instancia en un plazo de 20 días hábiles, emitirá una nueva providencia. Una vez en firme la decisión, sea por no impugnarse o producirse la sentencia de segunda instancia, se remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Si la tutela es seleccionada para revisión, la Corte podrá confirmar o revocar las decisiones en sede de instancia. Habeas data. Regulado en el artículo 15 de la Constitución Política, en la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012, el habeas data es un derecho fundamental y un mecanismo de exigibilidad de derechos. Consiste en posibilitar a toda persona acceder, rectificar, actualizar o eliminar sus datos personales de cualquier base de datos en que se encuentren consignados. Habeas corpus. Es un derecho fundamental de aplicación inmediata, consignado en el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia de 1991, así como una acción para la defensa del derecho a la libertad. Según mencionada norma, se faculta a quien fuese privado de su libertad y crea estarlo ilegalmente pedir en cualquier momento a toda autoridad judicial que en el plazo de 36 horas haga cesar la detención arbitraria. En el decir de la Corte Constitucional, pensar que el habeas corpus se limita a la protección del derecho a la libertad es un enfoque reduccionista, pues este se expande para cubrir otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con este y que le dan soporte, como son los derechos a la vida y a la integridad personal. Además, en el caso de detenciones arbitrarias o ilegales, el habeas corpus garantiza el derecho a no ser desaparecido. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-187 de 2006. La Ley Estatutaria 1095 de 2006 regula integralmente la forma en que se ha de ejercer esta garantía constitucional. Acciones de grupo y popular. Las acciones populares para Yunes 2019 son los medios procesales que posee toda persona para la protección de los derechos e intereses colectivos. Los intereses colectivos pertenecen a una pluralidad de sujetos respecto del goce de bienes individuales y no susceptible de aprobación individual. De otra parte, las acciones de grupo no están diseñadas para la defensa de derechos colectivos. Se utilizan para reparación de daños individuales. Sin embargo, un grupo de personas decide pedir en forma conjunta la reparación del mismo, pues el daño se produce en circunstancias comunes, lo cual justifica un trato procesal unitario. Aunque se tramite en forma colectiva, los perjuicios deben ser individualizados, pues se ampara con este medio de control afectaciones subjetivas de cada miembro del grupo. Solo la acción de grupo, el artículo 88 de la Constitución y la Ley 472 de 1998 coinciden en decir que la misma procede sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios. Constitución de 1991, artículo 88. La fuente constitucional de ambas acciones es el artículo 88 de la Constitución y se encuentran reguladas en las leyes 472 de 1998, 1425 de 2010. Acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento constitucionalmente está consagrada en el artículo 87.
Según él mismo, cualquier persona puede usarla para pedir a un juez que conmine a una autoridad o a un particular a cumplir con una ley o acto administrativo. Como requisito de procedibilidad de la acción, se debe reclamar de la autoridad a demandar el cumplimiento del deber legal, el cual debe ser resuelto en el plazo de 10 días hábiles. Excepcionalmente, se podrá obviar este requisito si está por producirse un perjuicio irremediable, lo cual debe sustentarse en la demanda. Esta acción se reglamentó en la Ley 393 de 1997. Sin embargo, en los aspectos no contemplados en la mencionada norma, se seguirá lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Instrumentos de participación ciudadana. Como se dijo al principio de este escrito, la Constitución Política de 1991 establece la democracia participativa como forma predilecta para guiar la forma en que se relacionan los administrados y el Estado. El artículo 103 de la Constitución dice cuáles son los principales mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Estos son el voto, el plebiscito, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Los mecanismos enunciados tienen como característica en común que permiten el ejercicio del derecho fundamental a la participación, según el cual todo ciudadano puede participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Las principales regulaciones de estos mecanismos se encuentran en las leyes estatutarias 131 de 1994, 134 de 1994, 1754 de 2015. A continuación, se presentarán generalidades sobre todos estos mecanismos. Voto. Este es uno de los aspectos relacionados con la forma democrática del Estado con mayor desarrollo en la Constitución. Se encuentra arreglado en las siguientes disposiciones constitucionales como mecanismo de participación en el artículo 103, como instrumento para la conformación de corporaciones públicas que forman la voluntad estatal en el artículo 133, como derecho constitucional que para su ejecución el Estado velará porque se practique sin ningún tipo de coacción o apremio y en forma secreta, según el artículo 258. Se impone a los ganadores de las elecciones a alcaldes y gobernadores cumplir con el programa presentado al inscribirse como candidato, so pena de que puedan ser revocados por sus electores. A esto se le conoce como voto programático y se le encuentra en el artículo 259 de la Constitución. Finalmente, en el artículo 260 se dice que servidores públicos serán elegidos directamente por los ciudadanos. Los artículos enunciados no son una lista taxativa de aspectos relacionados con el voto en la Carta Política, pero sí son referentes para evidenciar su importancia para el diseño institucional colombiano. Sobre la importancia de este mecanismo se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes términos. El voto constituye sin lugar a dudas uno de los elementos centrales de la democracia. No podría comprenderse la democracia sin la existencia de elecciones, en las cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos. El ejercicio del voto constituye una manifestación de la libertad individual en la medida en que la persona seleccionada, el candidato de su preferencia. Asimismo, constituye base de la legitimidad del sistema, desde el punto de vista del voto como derecho y manifestación de la libertad individual. La Corte ha señalado que se trata de un derecho complejo que comporta la elección individual y supone la existencia de una organización prestadora. Además, tiene una función organizacional, lo cual no le resta su carácter de derecho fundamental, de aplicación inmediata,
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-142 de 2001. El voto, en tanto derecho fundamental, está sometido a restricciones. A manera de ejemplo, véanse los siguientes artículos de la Constitución. El inciso segundo del artículo 100, que prohíbe a los extranjeros residentes en Colombia votar en elecciones distintas de las municipales o distritales. Y el artículo 219 imposibilita que miembros de la fuerza pública voten por ser estos miembros de cuerpos no deliberantes. Plebiscito. En términos prácticos, el plebiscito es un mecanismo por medio del cual se convocan a los ciudadanos a tomar una decisión que no ha sido plasmada en un texto legal. La decisión en cuestión es de trascendencia nacional. Para que el pueblo pueda aprobar o improbar la decisión, se deben cumplir estas previsiones. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. Constitución 1991, artículo 104. Aunque el plebiscito involucra la participación ciudadana directa, por medio de este no se puede modificar disposición constitucional alguna. Ley 134 de 1994, artículo 78. Para esto está el referendo. Cabildo abierto. En ejercicio de esta forma de participación, el pueblo ejerce como coadministrador estatal, pues este mecanismo le permite hacer parte activa del proceso de toma de decisiones en corporaciones públicas del nivel territorial. Según la ley, es la reunión pública de consejos municipales, distritales o juntas administradoras locales en la cual los habitantes del territorio pueden participar directamente para tratar materias de especial relevancia para la comunidad. Ley 134 de 1994, artículo 9. Las particularidades de este mecanismo de participación ciudadana se enuncian de los artículos 81 al 89 de la Ley 134 de 1994, las cuales deben ser interpretadas armónicamente con lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015. Consulta popular. Se pueden definir como la opinión solicitada al pueblo para que defina la realización de una acción en el ámbito local o nacional, o en la ley se define como. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Ley 134 de 1994, artículo 8. En la Constitución Política se enuncian los artículos 104, 105, 297, 319 y 321. Estas normas señalan la fuente constitucional del mecanismo de participación y los eventos en que su realización es obligatoria. Estos últimos son la creación de nuevos municipios, Constitución de 1991, artículo 297. Crear o modificar la extensión de áreas metropolitanas, Constitución 1991, artículo 319. Para decidir el ingreso de municipios a una provincia ya constituida, Constitucional 1991, artículo 321. Así se apruebe o deniegue el asunto objeto de la consulta, la decisión será obligatoria para asegurar que los poderes públicos no eludan la decisión popular tomada en las urnas. La Ley 134 de 1994 dispuso en el artículo 56 que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar su efectividad. El artículo en comento reza lo siguiente.
Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva. Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo periodo de sesiones y a más tardar en el periodo siguiente. Si vencido este plazo el Congreso, la Asamblea, el Consejo o la Junta Administradora local no la expidieran, el presidente de la República, el gobernador, el alcalde o el funcionario respectivo, dentro de los 3 meses siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según el caso. En este caso, el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de 3 meses. Ley 134 de 1994, artículo 56. Ahora bien, la consulta popular se puede usar como instrumento para convocar a una asamblea constituyente. La reglamentación para ello se encuentra contenida principalmente en los artículos 58 a 63 de la Ley 134 de 1994. Iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es un derecho político de índole colectivo, el cual permite a los ciudadanos presentar ante corporaciones públicas proyectos de normas para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados. Esto significa someter proyectos de leyes y acto legislativo a estudio del Congreso de la República, de ordenanzas ante asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales o de resoluciones ante las juntas administrativas locales. Las normas constitucionales estrechamente relacionadas con esta forma de participación son los artículos 40, 5, 103, 106, 154, 155 y 375. El resto de aspectos importantes de la iniciativa legislativa se encuentran en los artículos 10 a 31 de la Ley 134 de 1994. Revocatoria de mandato. La revocatoria del mandato está en los artículos 40, 4 y 103 de la Constitución. Es el derecho político por medio del cual los ciudadanos terminan el mandato de un gobernador o alcalde. Los requisitos para su procedencia y trámite se encuentran insertados a lo largo de la Ley 134 de 1994. Aunque la Ley 134 de 1994 y la Constitución Política de Colombia digan en principio que este instrumento únicamente aplica a alcaldes y gobernadores, la parte final del artículo 259 de la Constitución deja la puerta abierta a que se pueda usar con otros cargos de elección popular siempre y cuando una ley estatutaria reglamente el voto programático para esos otros cargos de elección popular. Tal como se estudió durante este escenario, el artículo 103 de la Constitución Política refiere que el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato son mecanismos de participación ciudadana y que a través de estos el pueblo ejerce su soberanía. Ahora bien, estos mecanismos tienen como finalidad permitir a los ciudadanos ejercer su derecho fundamental a la participación. Así las cosas, estos pueden intervenir en las etapas de conformación, desarrollo y formas de control político sobre asuntos del Estado. En la medida que se ejercen estos mecanismos de participación ciudadana, se procura por la mejora de las relaciones entre los gobernantes y gobernados, se garantizan los derechos fundamentales en su máxima expresión y se afianza la gobernanza. Además, otra manera de participar en los asuntos públicos es mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, ya que le permite a los ciudadanos presentar demandas para retirar normas o leyes por considerar que éstas vulneran el ordenamiento jurídico. Referencias: Constitución Política de Colombia.
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-150 de 2015. Magistrado Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-637 de 2001. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia unificada 166 de 1999. Magistrado Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-163 de 2002. Magistrado Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-148 de 2019. Magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-187 de 2006, magistrada Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-142, magistrado Eduardo Montealegre Linet. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Diario Oficial número 41.373. Pérez Escobar J. 2003. Derecho Constitucional Colombiano. Sexta edición editorial Temis S.A. Jounis Moreno D. 2019. 16ª edición Legis Editores S.A. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Derecho Constitucional, Relación de los ciudadanos con el Estado. Formas de democracia en la Constitución de 1991. Autores Michael Julián Córdoba Hernández, Jessica Lorena Gaona Pineda. Asesores pedagógicos Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico Alejandra Daza Hurtado. El material leído por Juan Carlos Tejero ha sido editado y compilado por el Politécnico Gran Colombiano. Un abrazo para todos nuestros compañeros, que esta lectura sea provechosa para sus estudios. Muchas gracias por escucharme.